Hola zaragocistas, hemos asistido al mayor escándalo en la historia del fútbol español, el Barça-Gate, y yo quiero hacer un breve comentario en clave zaragocista. Y para mí pues este asunto pone en entredicho pues 20 años del fútbol español. Ya se va a quedar una sospecha, sobre todo cuando las cosas estaban igualadas, y no solo influye al Barcelona o a quien peleaba con el Barcelona por los títulos. También hay partidos que podían influir en el descenso en competición europea, que no sabemos si estuvieron bien arreglados o no. Es un escándalo de proporciones mayúsculas, se mide por donde se mide, y a mí me ha sorprendido pues las pobres explicaciones del señor Tebas, que ha venido a decir que quizá el Barcelona ha sido víctima de un estafador. Yo no lo sé, no voy a elucubrar, pero me sorprende que con 4 presidentes en 17 años, con una evolución al alza de los emolumentos del señor Enríquez Negreira por ese asesoramiento, pues nadie se diera cuenta de que le estaban estafando. Es que no tiene sentido, se mide por donde se mide, y además, ¿por qué hay que pagar para que los arbitrajes sean neutrales? Estás poniendo tú ya en duda la propia honestidad del colectivo arbitral si necesitas pagar a alguien para que te piten bien. O por neutral se entiende que no te piten nunca en contra, que nunca se equivoquen en tu contra. Pero como decía, en clave zaragocista, lo que dijo Tebas de que quizá fue un estafador, pues me llama la atención que digamos esa empatía, ese ponerse un poquito de lado del, del club y demás. Con el caso del Levante Zaragoza pues no fue así, hubo una manifiesta hostilidad, nunca demostró la menor empatía por el daño económico y deportivo que Agapito Iglesias hizo al Real Zaragoza, con ayuda y connivencia política de los que ya sabemos. Pero también dijo que, aunque no había visto nada raro, sí que se lanzó a la liga a apoyar esa querella. No hubo nada raro, no hubo ningún autogol, no hubo ningún fallo grosero. Fue un partido donde el mejor fue el portero del Levante. Hubo un tiro al palo en los últimos minutos que nos hubiera descendido, que es el gol, pero a pesar de todo siguió adelante. En este caso ya rápidamente ha salido a decir que estaba prescrito, que a mí me parece que 3 años pues me parece muy poco tiempo. Primero, que puedes investigar, sospechar algo, hacer una investigación, presentar pruebas a la fiscalía, pues han pasado ya los 3 años. La FIFA y la UEFA opinan que eso no ha prescrito según su normativa. Aquí en España, con la ley del deporte, pues sí que ha prescrito. También dijo Tebas que si la fiscalía presentaba querella, que la liga se sumaría, faltaría más que no lo hiciera, con un escándalo tan gigantesco, y que al final, pues si hay una sentencia condenatoria, sí que podría haber sanciones deportivas. Yo creo que sería escandaloso que no hubiese sanciones deportivas en este caso, porque si el daño está hecho, pues al menos tiene que haber un mínimo resarcimiento, aunque sea desde un punto de vista moral. Y yo creo que apunta también que incluso para el propio Barcelona sería bueno ser castigado y no dar esa imagen de absoluta impunidad. Me parece desafortunadas las palabras de Xavi Hernández diciendo que del tema hacen bromitas. No sé qué tipo de humor hay que tener para hacer bromitas con este asunto, porque ya no solo atañe al Barcelona, de los equipos que pudieran pelear por los títulos, sino partidos de Barcelona que no sabemos si estaban bien pitados o no. Atañe equipos que peleaban por entrar en Europa, por defender. Es que es un asunto que tiene una enorme trascendencia
como para hacer bromas o como para pensar que este asunto hay que tomárselo a la ligera y que no va a haber aquí ningún tipo de consecuencia. Venga, bueno.